Gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a participar en este congreso tan interesante, tan importante y pedir disculpas por una opción de restringir un poco la evidencia que he seleccionado de lo que se conoce de Conímbriga para ser un poco más concreto en algunas cuestiones y decidí no hacer el recorrido completo por la historia, la arqueología de la arquitectura doméstica de Conímbriga, pero hacerlo más puntualmente mirando a esta cuestión esencial que se ve en la planta, que está marcada por la brutal reducción del perímetro de la ciudad, que en el Alto Imperio cobre como más de 20 hectáreas y con la construcción de la muralla del Bajo Imperio se reduce a como 10. Entonces, casi una reducción del perímetro urbano a la mitad. Esa mitad, marcada por una muralla que es un monumento militar importante, al contrario de la muralla del Alto Imperio, que era un límite más marcado por un muro sin función militar. Ahí tienen de los edificios que se conocen dentro de ese perímetro bajo imperial, la investigación en Conímbriga, que empieza en el siglo XIX, tiene sobre todo esas tres épocas que opongo, de 1930 a 1944, que está marcado en marrón. La información es poca porque el registro era muy somero, casi solo unas fotografías más artísticas que documentales. Las grandes excavaciones del 1974 a 1971, estas en colaboración por el museo, la Facultad de Letras de Coimbra y la Universidad de Burdeos, que abre un gran frente de excavaciones más direccionado a los grandes monumentos públicos, que los tienen ahí en amarillo, pero que identifican otros edificios domésticos alrededor, que están ahí en azul, y luego las excavaciones más recientes hechas del 1999 hasta este mismo año, que, como lo ven, están marcadas en verde y que son más discretas. Más discretas, pero no es propaganda, sino que el registro lo hacemos con un poco más de rigor y de atención al detalle. Entonces es poco, pero vamos, algo se enseña. Bien, con este tengo aquí, lo pongo 8 edificios de los que tenemos información de calidad, que nos muestran cómo evolucionan esos edificios domésticos desde la construcción de finales del siglo III, inicios del IV, hasta el abandono final de la ciudad, porque de eso estamos a hablar, de una ciudad que es abandonada a inicios de la Edad Media. Entonces, la continuidad de la arquitectura doméstica hay un horizonte muy marcado donde de ahí en adelante ya no continúa, porque la ciudad es de hecho abandonada y está en el proceso nuestro interés. Esta es la realidad de una forma cuantitativa. En las 10 hectáreas de la ciudad, el área excavada equivale a un poco menos de 25%, y los edificios
domésticos, los que vamos a considerar aquí, os voy a presentar, son poco más de 7.000 metros en total. Entonces, es una muestra pequeña como las muestras tienen que ser, pero que tiene una representatividad que creo que nos da alguna seguridad a la hora de reconstituir los procesos. Y estamos hablando de un horizonte histórico marcado por hechos bien puntualizados que, como digo, empiezo mi razonamiento en la construcción de la muralla del Bajo Imperio, últimos años del siglo III, muy primeros años del siglo IV. Tenemos, por otras razones, podemos marcar al final del siglo X la conquista, las operaciones militares de Almanzor en la zona como siendo el hito terminal de la ciudad, más década, menos década, y tenemos ahí en el medio en las dos referencias de Idacio de Aqua Flavie en su Chronicon, que son los dos saqueos que los suevos producen en la ciudad. Estas dos menciones tienen una importancia historiográfica enorme, desproporcionada en la historia de Conímbriga, primero, porque es casi las únicas menciones históricas que se hacen a la ciudad, que en el registro de la historia clásica es muy pobre. Entonces, como es poco, toda la gente siempre se ha concentrado en ese momento de dos maneras. Hasta un punto decir que la ciudad ha sido saqueada por los suevos, luego se abandona. Y eso, la idea de que la ciudad tendría que ser abandonada a finales del siglo V ha condicionado la investigación, la interpretación de los datos de una manera terrible. Por ejemplo, conocerán la publicación de la mesa redonda sobre las cerámicas de Conímbriga, que tuvo lugar en 1975, y los excavadores de Conímbriga no aceptaban las cronologías que les daba Hayes para la Africana Day. ¿Por qué no? Porque aquí tiene que ser del siglo V. Eso fueron años de trabajo, unas docenas de dataciones de radiocarbono, y ahora creo que generalmente ya se acepta que la ciudad sobrevive a esos saqueos de los suevos. Pero la otra reacción es que la interpretación que los suevos pasaran ahí un día, se le llamó como un saqueo, pero no pasa nada y la ciudad continúa sin problema y sin dificultad ninguna. Tampoco. Hoy día podemos identificar los efectos graves de esa conjuntura de tercer cuarto de siglo V y el impacto importante que eso ha tenido en la ciudad. Por eso digo que las pocas excavaciones que hemos hecho en términos de área nos dan esa información que me parece importante. Para eso no voy a explicar la arqueología de cada uno de los edificios, porque eso sería muy largo. Voy a intentar explicar los fenómenos que en general se encuentran y distinguir dos tipos de fenómenos. Uno que podemos delimitar cronológicamente con precisión, y otro que se suceden al paso del tiempo. En eso fenómeno que podemos delimitar bien en términos cronológicos está el impacto que la construcción de la muralla del Bajo Imperio tiene directamente en las construcciones de la ciudad, y lo que pasa con las residencias
de Conímbriga en los años inmediatamente sucesivos a la construcción de la muralla. Las construcciones constantinianas en general. La más conocida, y pongo este plan que tiene un interés histórico, es la ampliación de la más grande residencia de Conímbriga, que es adicionada inmediatamente después de construir la muralla, con ese conjunto de un pequeño impluvium con dos salas, una de ellas absidada, que es muy interesante porque nos muestra una cantidad de cosas. Primero, que aún en el siglo IV se siguen haciendo impluvia con los jardines construidos como cajones dentro del impluvio, que eso tiene abastecimiento de agua, entonces el funcionamiento del acueducto no estaba de manera ninguna puesto en cuestión. Y otro que es más sutil, y aquí no se observa, pero espero que me crean en lo que digo, es que en el siglo IV, en ese compartimento, se instalan mosaicos bícromos, a blanco y negro, muy sencillos, al contrario de lo que es la moda del mosaico en esas épocas, pero de una manera muy coherente con el resto del programa iconográfico de la casa, que es un programa iconográfico antiguo, y entonces se pasa de un mosaico, a lo mejor de época antonina, a un mosaico de siglo IV sin solución de continuidad. Parece que es así. Hay una intencionalidad en la homogeneidad del programa decorativo que me parece muy significativa. Otro ejemplo, en la Casa del Tridente y de la Espada, el nombre viene de un motivo en un mosaico. Luego, después de construir la muralla, que tienen su línea a mano derecha, como ven, la entrada de la casa, que está, a ver si, que está aquí, las fauces de la casa están aquí, la muralla está aquí. Entonces, la entrada de la casa se queda muy constrangida, es como se entra casi en portugués se dice desguella, no es de todo fácil, pero en ese momento parte de la casa es demolida para construir un grande triclinio. El peristilo central es recortado y se construye este grande triclinio en la casa. Entonces, en el mismo momento en que una casa de una dimensión media alta en la arquitectura doméstica de Conímbriga se queda con una entrada tan poco elegante, de todas maneras hay la inversión en la construcción de una gran sala de recepción para forma de mantener la sociabilidad que se esperaba de una casa como esa. Otro ejemplo, en un edificio que se construye sobre el anfiteatro, en el sentido que el anfiteatro ha sido demolido por la construcción de la muralla, en buenos casos, creemos, incluso para recuperar material de construcción, en una área que se queda sin funcionalidad, se construye un nuevo edificio doméstico. No conocemos su planta para poder, suficientemente bien para la poder presentar, pero de una de esas habitaciones, debido a una destrucción más tardía, encontramos un conjunto de pinturas murales que nos dan esa reconstrucción, porque ven que en esto aquí y esto aquí es lo que resta, lo que se ha podido recuperar de esa pintura. Eso sería el esquema general, lo que nos está dando aún también ahí para el siglo IV esa idea de haber aún ahí una inversión y una capacidad de realización de obra decorativa de calidad. Esto desde el punto de vista de la obra privada, porque también en la obra pública, en el siglo IV, unas termas que son también demolidas para construir la muralla son sustituidas por ese pequeño balneario público,
que, aunque de dimensiones modestas, nos muestra que toda la arquitectura típicamente imperial está perfectamente operante en la ciudad en esas épocas. Y eso entonces nos da la línea de base de lo que vamos a ver como qué se está haciendo en el siglo IV en Conímbriga. Es aún una arquitectura imperial, bien en el privado como en el público. Lo que sabemos es que esos contextos del tercer cuarto del siglo V, que se corresponde más o menos con las noticias del saqueo de los huevos, demuestra problemas importantes. Esta pequeña excavación la hicimos en lo que estaba más accesible de una casa, la llamada Casa de los Solidi, donde se ha encontrado un importante tesoro, que ya volveré sobre él, de monedas de oro de inicios del siglo V, y esto nos sirvió para documentar la ocupación y la destrucción a la que estará asociado el tesoro, excavado en 1928-29 sin grande documentación, que estará relacionado con la arquitectura de época imperial de una domo, que luego, después de un nivel de abandono, tiene una otra construcción ya de planta distinta, con una de esas fosas basurero muy comunes que ya volvemos y que está aquí representado. Entonces, esos niveles de destrucción y incluso, pues, por manifiesto, incluso de ocultaciones de numerario, ocultaciones que no son recuperadas, hacen una conjuntura en la ciudad importante, que tiene fenómenos arqueológicos como este, en el mismo edificio sobre el anfiteatro, dos aspectos del nivel de destrucción que está bien fechado por la combinación de sigilata africana y sigilata focense, que afecta la construcción misma de los muros, con lo que sería a lo mejor la puerta de una habitación a un pasillo aquí completamente derrumbada, y zonas como este, donde hemos recuperado, además de partes del tejado de la casa, una columna en latericio que soportaría un mezanino ahí instalado en esa habitación, y la columna está casi toda, porque se excavaron 200 pico láteres de columna. Entonces, incluso podemos casi reconstruir la altura de ese mezanino. Entonces, esto nos muestra que esa conjuntura de tercer cuarto del siglo V es importante. Hay habitaciones que son destruidas, demolidas, no son reconstruidas ni inmediatamente ni en el mismo plano, pero hay otras habitaciones donde no encontramos esta conjuntura. Entonces, la ciudad sufre, pero la ciudad no es arrasada, sino que sí sufre destrucciones importantes en algunos de sus elementos. Con estos dos conjuntos de fenómenos delimitados en el tiempo, ahora os enseño los otros fenómenos que ocurren en un espacio de tiempo más largo y que no son cronológicamente vinculados, y lo pongo estos cuatro distintos fenómenos como siendo los que me parecen más importantes.
la instalación de equipamiento industrial dentro de las habitaciones de los edificios domésticos, la abertura de fosas basurero que están muchas veces en conexión con estos equipamientos industriales, la reafectación de espacio, el cambio de funcionalidad de espacios de edificios enteros y por último las construcciones con plan completamente distinto a la arquitectura imperial. Bien, la variabilidad de la documentación hace que la instalación de los equipamientos industriales tenga un problema. Es que ni siempre, más exactamente, casi nunca tenemos la certidumbre de para qué servieran la funcionalidad de esos equipamientos. Por ejemplo, este horno cerca de la casa de Andercos, que está en verdad sobre la calle, al lado de la casa, está identificado, parece bien, por fortuna, como un horno alfarero, pero de este horno y de otro que está cerca no hacemos ni idea de que era su función, que se producía ahí. Podía ser también cerámica, podía ser un sencillo horno de pan, aunque para eso me parece un poco elaborado de más. Bien, algo con fuego ahí se hacía, y también ahí al oeste de la casa de Cantaber, esa instalación industrial ocupa parte del edificio doméstico y avanza sobre la calle con un horno dentro y otro fuera. Dos otros ejemplos, esto mismo de la casa de Cantaber, que afortunadamente en los años 30, al contrario de los otros vestigios tardíos que no pertenecían a la fase imperial de la casa, eso no lo demolieron. Entonces pudimos hacer arqueometría de los restos de fundición metálicos, que no sé si se lo pueden apreciar aquí. Es una capa de escoria metálica adherida a la superficie del horno y de material que recuperamos posteriormente en fosas basurero alrededor, y pudimos determinar que era una fornax dedicada a la refinación primaria de mineral aurífero. Apareció un pequeño crisol con restos de oro. En verdad es un electrum, un oro muy pobre, con mucha plata y algún cobre, que nos da una idea interesante. Primero, es que la acunación sueva y visigoda, y en el periodo visigodo, no conímbriga, sino la vecina Eminium, tuvo una seca. Las acunaciones son ese tipo de oro pobre, de electrum, para todos los efectos, y que en la ciudad en esa época se estaría haciendo esa refinación secundaria del mineral, cogiendo el mineral de casi 50, 60 kilómetros de distancia, seguramente por la cuestión de la seguridad de esa operación. Una refinación primaria a boca de mina, ya en cantidades manobrables, transportables en la ciudad más segura, y eso se hacía. Ese otro horno dedicado por lo que podemos ver al trabajo de bronce, ahí se hicieron
unas armelas de cítulas de una tipología muy bien conocida en la ciudad, y decir que este horno está asentado sobre el suelo de Opus Signinum de esa habitación donde estaban las pinturas que os enseñé. Entonces, hay ahí un cambio importante en esa época, y que lo podemos, por la evidencia, no lo podemos datar tan exactamente como eso, pero es posterior al siglo IV y anterior al final del siglo V, hay ese cambio de utilización de esa habitación. Y asociada a esto, claro que los edificios cambian. Hay mutaciones importantes de la arquitectura de esos edificios. En el momento en que se instala ese horno y se instala un mezanino, lo pueden ver. La entrada de esta habitación, marcada aquí y aquí, y es cerrada. Se pone un nuevo umbral que tiene que ver con el mezanino que se va ahí a construir, y la entrada se retrae. En los edificios de oeste de la Casa de Cantabria es muy bien visible una puerta cerrada, como pasa en tantos edificios domésticos de la ciudad, que sobre todo esos edificios que no eran de gran calidad, los edificios de tipo más popular, están permanentemente sujetos a abre puerta, cerra puerta, cambia una habitación de un lado al otro, de la calle, el acceso se cambia directo desde la calle, como una taberna, al interior, y al revés. Y este fenómeno de instalación de equipamientos industriales y de los cambios arquitectónicos asociados dan creo que lo aprecian, que es un panorama muy denso. En tantos puntos dentro de la ciudad se instalan estos equipamientos. La interpretación que podemos dar es que a lo mejor en ese momento, después del siglo IV, todo lo que estaría distribuido por esta área que está despreciada por la Constitución, tiene que relocalizarse dentro del espacio amurallado por una cuestión de seguridad, pero de todas maneras esto es importante en el panorama tan denso de actividad económica y como se hablaba a poco, las molestias para los vecinos de todos esos hornos y incluso los tratamientos de líquidos, porque no todos son hornos, sino que también hay otro tipo de talleres que manipulaban otros materiales con líquidos, etcétera. Sería un hecho importante para la ciudad. Con esto está la apertura de fosas basureros, una más pequeña, otra grande, que son marcadas siempre por esas tierras negras, muy ricas en materia orgánica, con muchísima fauna. A veces, como aquí, que ocupan áreas importantes al lado mismo de los edificios, otras veces son, como decían, como pozos ciegos más localizados, pero eso habría sido un impacto tremendo en el paisaje urbano de la ciudad, porque zonas como esta, parece que son grandes zonas excavadas que son colmatadas progresivamente, como si pusieran la materia
orgánica, los restos de los animales, sobre todo, y periódicamente tendría lugar como colmataciones parciales, como unos cuantos buques de tierra para tapar lo que huele peor y sigue, y sigue así. Difícil de excavar. Esto parece una chapuza, porque cuando se está excavando es una chapuza, pero vamos, muy rico en información. Lo que estudian la fauna se quedan locos con esto, y empezamos ahora a hacer fluctuación de sedimentos para recoger la parte carbonizada, y eso será muy importante. La reafectación de espacios está sobre todo marcada por la cuestión de la presencia del cristianismo, porque, por ejemplo, la cosiddetta basílica paleocristiana de Conímbriga está construida en lo que era una habitación, en una domus, y está el otro caso de la necrópolis de las termas, que en realidad se está extendiendo sobre una ínsula y que empieza en el siglo VI. Aparentemente una de las más antiguas inhumaciones es una inhumación dentro de una ánfora Almagro 51C de Lusitania, que no puede entrarse mucho dentro del siglo VI y que dura hasta que incluso hay inhumaciones en decúbito lateral, que nos está hablando probablemente de la presencia de musulmanes en la ciudad. Las construcciones de nueva planta, los pongo este ejemplo que demuestra cómo sobre la misma casa que ya hemos visto se hace la casa es de alguna manera remodelada. No sabemos exactamente desde el punto de vista métrico, físico, que parte de las ruinas de la casa aún están de pie. Lo que es evidente es que la entrada ya no lo ves, entonces el acceso se hace por aquí. Parte del muro es reconstruido y otro es de planta completamente nueva. Claro que esto ha sufrido muchísimo en las excavaciones, incluso sobre las grandes excavaciones de los años 60, porque la necesidad la voluntad de llegar rápidamente a los niveles de época imperial, en que en algunos casos estas construcciones de la ocupación bárbara han sido bárbaramente indocumentados. Y luego, al final, en el periodo terminal de la ciudad, ya por la zona, el plan alto de la ciudad hace parte de la donación de la zona a los templarios, y la ciudad en el final del siglo X, inicios del siglo XI, la ciudad ya completamente abandonada, claro que es transformada en campos de cultivo con muros que delimitan parcelas ya que no tienen nada que ver con las construcciones anteriores. Entonces, muy brevemente, porque no quiero pasarme más del tiempo, si miramos a la distribución de estos fenómenos en los edificios que conocemos, y si estimamos el impacto de estos fenómenos por la área que afectan en este edificio, podemos construir, yo necesitaría más tiempo para explicarlo, pero creo que será así, este gráfico que de alguna manera nos muestra cómo estos varios fenómenos se acumulan en la trama urbana, y que de una manera que diría multimodal y cumulativa, de hecho cambian el escenario de la ciudad. Entonces, más que el hecho de la
disgregación de los edificios es el cambio de la manera de vivir entre ellos que hace ese cambio sensible en la ciudad. Y como último punto, hay un otro fenómeno que resalta muy claramente del análisis de la documentación, que tiene que ver con la pérdida, con la desmonetarización de la economía de la ciudad, que está seguro afectada por cuestiones generales del imperio, de la falta de suministro de moneda, pero que en concreto ahí en Conímbriga la cantidad de numerario ocultado y no recuperado a lo largo del siglo V, inicios del VI, seguro que habría tenido un impacto determinante en la vida de la ciudad, de alguna manera en simetría con lo que pasa en el siglo I, en que la construcción pública y privada es el eje más importante de monetarización de la economía de la ciudad. Se asiste en esta época al reflujo de ese fenómeno. Pues, perdonen, ultrapasar el tiempo y nada más. No, 5 minutos. Bueno, muchas gracias.